Para mí la inspiración es lo que he vivido, ¿no? Me inspiro en cosas lindas que me pasaron, siempre ligados a la naturaleza, al lugar donde me crié. Y bueno, ahí hay siempre una búsqueda y un trabajo a partir de esa estadía en el campo y rodeada de animales y de la tierra. Éramos 7 hermanos, nos criamos acá en este lugar, un campo bastante salvaje, no teníamos luz eléctrica, teníamos faroles y estábamos siempre afuera, porque cuando no tenés luz eléctrica es divertido, pero todo ocurre afuera, porque adentro no hay nada para hacer, no se puede ver. Y después era ir a la laguna, siempre buscar huevos, coleccionábamos, los soplábamos, prolijamente los poníamos en caja, sobre todo por el tema del color y la forma, muy interesante, como un trabajo de biólogo. Y la biología ahí siempre estuvo también muy presente, porque a través de los huevos, a través de las ramas, de las hojas, es el día de hoy que pinto un poco la biología en los animales también. Y eso siempre fue una fuente de inspiración. Las lagunas, la lluvia. La creación, yo creo que el artista tiene una responsabilidad y tiene una meta clara, que es seguir en el trabajo diario y hacerlo lo mejor posible. Es un trabajo que va a durar toda la vida, ¿no? Es la esencia del artista verdadero. Yo estuve un tiempo en París, fui a trabajar para un escultor. Eso fue hace bastante tiempo, ¿no? En el 98. Y nunca había visto cerámica en galerías. Acá, por lo menos en la Argentina, no se estilaba, no había. Y cuando fui allá me sorprendí, bueno, primero con el Museo de Picasso, que había abundante obra en cerámica de él. Y después, ante mi sorpresa, empecé a ver que galerías tenían obras de cerámica. Me quedó eso picando. Ya en el 2004 junté coraje y me compré un horno y empecé. Después hilvané todo. Allá fue la sorpresa visual y acá fue la sorpresa de volver a la tierra. Fue como reencontrarme. Pienso en una idea que me parece que es lo más difícil para mí. El concepto, ¿no? La parte conceptual, la idea, que sea contundente, que sea fuerte. Y hago unos dibujos a veces, otras veces empiezo ya directamente con la pasta. Tengo una máquina llamada estrujadora que te hace esa plancha. Y a partir de ahí es coser, pegar, levantar. Estoy haciendo unos guerreros protectores, tienen unas lanzas y van a venir con las lanzas tratando de ahuyentar a los hombres que van a talar. Estoy trabajando con arcilla negra que viene del África, que es muy aceitosa, muy linda. No sé si los voy a esmaltar, quizás los deje color tierra negra nomás. Éxodo es el título de mi última muestra. Es una procesión de animales y llevaban sus cosas. Llevaban huevos, nidos con huevos, llevaban ramas, hongos, elementos de ellos, de su hábitat. En esta muestra los puse sobre bloques de cemento porque me parecía que era más contundente, más violenta la imagen, que los animales, en vez de estar en la tierra, estaban en el cemento, sobre el cemento, marchando. Estos animales se llevan esos pequeños tesoros como, buscando un lugar mejor. De una manera como tratando de salvar eso poquito, quizás insalvable, o quizás sí salvable, todo depende de nosotros, ¿no?
realidad es que acá en el campo yo he vivido muchos cambios, pérdidas importantes, ¿no? Ecológicas, animales que se han desaparecido. No hace mucho nosotros andábamos a caballo y identificábamos y andábamos cerca de los avestruces. Acá le llaman ñandú. Teníamos manadas de ñandú libres. Y bueno, eso fue hace unos 20 años. Ahora no quedó ni uno en la zona. Siempre vuelvo cada vez más con la intención de quedarme para siempre acá. Me parece interesante no perder las raíces, ¿no? Lo que nos identifica como personas únicas. Tratar de que cada uno encuentre su lugar y su esencia. Acá encuentro todo eso. En realidad siempre encuentro lo que busco, acá. Acá en el campo encuentro mi esencia.